Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Buenas noticias en la última semana. Dato de inflación 1,5%, bastante por debajo de lo que esperábamos. Veníamos comentando a ver si podíamos romper la barrera de los 2 y la rompimos por bastante. Y bueno, la tasa en pesos queda un poco alta cuando uno la compara contra la tasa de inflación justamente. Creo que eso es por ahí el principal driver que hemos tenido en la semana. ¿Cómo lo ves, Manu? Sí, esta semana lo más positivo fue el dato de inflación, 1,5. Nadie esperaba esa noticia. Bueno, eso volvió mucho más atractivo y un poco el mercado especuló con eso, con el tema tasa fija. Volvió el atractivo por el carry trade. Empezamos a poner un poquito más el foco en eso, sobre todo en un panorama donde vemos que el dólar está medianamente estable dentro de una determinada zona, que un poco, a ver, todo eso tiene que ver obviamente con el flujo, pero es importante también las medidas que ha ido tomando el gobierno como para ir dentro de todo manteniéndolo calmado, ¿no? En este escenario, un dato de inflación del 1,5%, hoy una LECAP vuelve a ser un negocio bastante fuerte y el mercado lo viene viendo. De hecho, lo vimos un poco en la cotización de los títulos, ¿verdad? Y bueno, ahí yo creo que hay que ver un poco también el tema de, por otro lado, o sea, como anuncio relevante de esta semana, el dato de inflación fue importante, pero bueno, también esto de que el Tesoro va a poder justamente comprar dentro de la banda cambiaria es otro dato que le suma bastante, aporta bastante al mercado. ¿Qué significa esto? El Tesoro va a poder comprar dólares que provengan de emisiones de deuda provinciales y deuda de privados, ¿sí? Dentro de la banda cambiaria. Esto va a implicar un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo por el cual el Banco Central va a poder, digamos, acumular reservas, vamos a decirlo así. Sí, lo va a hacer el Tesoro. Lo va a hacer el Tesoro, pero va a ser un mecanismo de acumulación de reservas. Entonces eso le genera alguna tranquilidad al mercado en esto de que en algún punto se le exigía al mercado decir, bueno, aclárame bien cómo lo vas a hacer, porque si no vas a salir a comprar vos. Sí, ¿cómo cumplimos las metas? ¿Cómo cumplimos las metas del fondo? Y cómo hacemos también, porque dentro de todo, a ver, el poder de fuego lo tenés en la medida que tengas dólares. Y el año que viene, ¿cómo hacemos? Porque tenemos vencimientos, para este año estamos bien, pero para el año que viene, sí. No sé qué opinas vos en ese escenario, pero bueno, a ver, esa noticia es positiva. Sí, me parece que está bueno porque da un poco de luz en ese sentido, como vos decías. También está la duda, bueno, explico un poco cómo es el mecanismo por ahí para que quede claro, porque si bien el Tesoro, el Central, en Argentina todo lo maneja el gobierno, el equipo económico, la realidad es que en principio son dos cuentas separadas, deberíamos tratar de pensar hacia adelante en que el Banco Central sea independiente, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, lo que sucede es que cuando el Tesoro tiene que pagar deuda en dólares, le pide dólares al Central y bueno, hacen ese cambio, ¿no? Entonces, por eso es que siempre está la duda de, che, si hay que pagar deuda, el Banco Central va a perder reservas. Si bien la deuda la paga el Tesoro, usa dólares del Banco Central. Entonces, en este caso, como el Tesoro compraría dólares, bueno, uno pensaría que no le va a pedir al Central o que no le va a pedir tantos dólares al Central. Entonces, el Central queda un poco más blindado, digamos. Después hay que ver con qué intensidad compra el Tesoro. Pero también le veo otro punto muy positivo a esto, que es, porque siempre cabe la posibilidad de que al tener un tipo de cambio libre y que no mueve demasiado volumen, que aparezca una operación grande y te mueva el precio, porque si aparece que es un mercado con poco volumen, claro, el nuestro. Entonces, ya que no podés, al final que haya más volumen va a depender de la gente. Como no podés forzar eso, está bueno quizás que el Tesoro esté como atento a esas órdenes grandes y compre, o bueno, vender no creo, pero bueno, que compre al vendedor para que no tire el precio muy abajo, digamos. Claro, o sea, a ver, ante cualquier orden disruptiva del mercado que decís, bueno, esto me va a hacer volar el tipo de cambio, me puede llegar a generar algún pánico en términos de, che, mira cuánto está cotizando el tipo de cambio oficial, producto de una sola compra, sale el mercado ahí e interviene. Sí, en este caso creo que lo veo más claro en las ventas, para que no te baje el tipo de cambio y sobre todo porque serían los casos que vos decís de deuda. Bueno, el que emitió bonos por 500 millones de dólares, bueno, va a tener que venderlos y a lo mejor ese volumen te puede mover la... Por otro lado, Juan, ahí un poco repasando lo que
lo que pasó en la semana, me parece que lo otro relevante era el tema de que se vio una suba de tasas, sobre todo en lo que es materia de cauciones y bueno, y este vencimiento que viene de las LEFIs, bueno, todo eso en materia peso, en materia tasas, es como que ha generado alguna... Sí, te iba a mencionar ese tema porque decimos que, por ejemplo, las LECAP están atractivas porque la inflación es mucho más baja que la tasa que ofrece. Bueno, pues creo que aplica al universo pesos en general, pero asimismo el precio bajó y las tasas subieron. Entonces, nada, creo que está interesante para discutir. Creo que en buena parte es por la falta de pesos de que tanto venimos hablando. Creo que ese sería el principal, digamos, causante de todo esto y un poco deja entrever, porque uno podría ver el mercado, ves la tasa, ves lo que viene pasando en materia pesos y decís, che, no entiendo qué está pasando si... Y bueno, esto es una señal de que hay una falta de peso en el mercado. Y bueno, eso, a ver, en el escenario en el que nos encontramos hoy, con un escenario de desinflación que aparentemente viene más fuerte de lo que el mercado la venía proyectando, una suba de tasas por falta de peso, bueno, eso volvió el atractivo al tema del carry, ¿no? O sea, creo que ahí un poco cambió el escenario, como lo que es SER, si no me equivoco, hoy estaba cotizando en el orden del 10-12%, entonces eso cambió el escenario de cómo veníamos. Siguen siendo buenos títulos en materia de cobertura para una proyección más larga, pero bueno, para cartera de corto plazo, administración de liquidez de compañías, tema LECAPs, es como que hoy vuelven al ruedo. Sí, y en línea con eso que vos decís de la administración de la liquidez de las compañías, también, bueno, viene el pago de aguinaldos, por ahí eso hace que se refuerce un poquito más la demanda de pesos y que a lo mejor tengas también ventas, rescates de fondos, ventas de algún título, como puede ser justamente las LECAP, todo lo que es corto plazo, y a lo mejor también tenés alguna presión vendedora adicional por una cuestión estacional. De todas maneras, creo que coincidís conmigo en que hay cierto problema estructural, llamémosle, de la falta de pesos. Y el gobierno, yo creo que se mantiene muy, muy firme en esa postura. Es lo que nos da la pauta también de que la inflación puede seguir bajando y que por lo tanto también el tipo de cambio debería seguir medianamente controlado. No quita que no pueda subir, porque sería lógico que suban más o menos como la inflación quizás, pero creo que no es difícil ver inconvenientes que no sean de corto plazo, ¿no? Por algún ruido puntual. Lo que podría llegar a preocupar un poco ahí, porque vos decís, bueno, a ver, estamos en un escenario de desinflación, ¿sí? En donde, bueno, hay materia como para decir, bueno, una compañía puede hacer un carry, tiene una tasa real positiva que, si no me equivoco, en términos de tasas reales, termina siendo la más alta de la era Macri en términos de tasa Milei. real. De Milei. Y después, por otro lado, tenés, tenés un escenario donde hay un banco central, o en realidad un tesoro hoy, que podría llegar a intervenir, porque se ha guardado de cierta manera la facultad para poder hacerlo. Lo habíamos mencionado la semana pasada en materia de LECAP, de que se dejaba esa potestad, digamos, para poder intervenir en el mercado secundario, pero esta semana no lo hizo. Entonces, como que de cierta manera se sienten cómodos con lo que está pasando, pero el principal problema que estoy viendo que podríamos llegar a identificar es el tema del crédito también, ¿no? Porque eso en materia de recuperación de la actividad económica podría llegar a ralentizar un poco el tema de una tasa real tan alta, ¿no? O sea, hoy el mercado, materia de mercado de capitales y tasa en términos de peso, parecería que están un poquito altos, ¿no? Si uno los compara contra un crédito en dólares. Sí, creo que el gobierno está dispuesto a pagar ese precio, aunque sea en los próximos meses, para seguir desinflando. Creo que por ahí, si lees un poco entre líneas lo que dicen, creo que está bastante claro que ese objetivo pasa a ser un poco secundario, quizás con motivos electorales también. Hicieron anuncios ahí, viste, con el tema de los encajes, ¿sí? De un poco que lo que estaban buscando es la unificación justamente en materia de encaje, de cuentas remuneradas, depósito a la vista, y un poco la idea era justamente de que eso bajara el costo del crédito, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, a ver, es como que parece que es un objetivo que es secundario, sí, por lo menos hasta en materia de elecciones, ¿no? Sí, o sea, porque por ahí podrías hacer mucho más, inyectando más liquidez al mercado, sobre todo, podrías hacer mucho más si quisieras remediar eso, por así decir, ¿no? Después puedo sumarte a algún otro dato, porque siempre es bueno también mirar un poco los comparables, sobre todo Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Bueno, Brasil se viene apreciando el real, con lo cual eso nos ayuda en términos de tipo de cambio real, que se llama, por ahí puede ser bastante técnico, pero siempre tenés que tener cierta relación con las monedas de tus socios comerciales para evitar que se te desequilibre la balanza comercial y demás.
Y bueno, en general eso podríamos decir que nos da, es un puntito a favor que tenemos, por así decir, porque tenemos un tipo de cambio que se ha venido apreciando. Se ha venido apreciando bastante. En esta línea, Morgan Stanley, por ejemplo, banco de inversión de Estados Unidos, bueno, global, digamos, recomienda hacer carry trade con monedas emergentes. Es una muy buena noticia en la medida de que después, bueno, se puedan canalizar. A ver, siempre el tema del carry, y eso lo aclaramos un poco porque es el debate que se termina armando en escenarios como este. Es decir, bueno, traen los dólares para hacer tasa y después se llevan todo. Bueno, eso también un poco es responsabilidad, ¿no?, del gobierno que gestiona de generar condiciones para que ese dinero se quede. Claro, ¿no? tal cual. De que haya un atractivo, no justamente para hacer tasa y que se vaya, sino de que haya ciertas condiciones en materia de economía real para que ese dinero se quede y fluya en la economía y no tengas ese problema, digamos, después de salida estrepitosa que te termina colapsando la economía, ¿no? Sí, porque una solución sería obviamente que no puedan entrar y punto, pero la realidad es que una economía normal no funciona con ese tipo de restricciones. Sí puedes tener a lo mejor alguna normativa macroprudencial que se llama algo que dificulte, claro, como era en su momento hace unas semanas, el plazo mínimo de permanencia de 6 meses, que si venía un extranjero ese dinero tenía que estar 6 meses, pero bueno, la realidad es que ahora en el mundo está ese eso tema, no está. si no, lo hablamos la semana pasada, de que la suscripción en títulos que se hicieran con dólares tenían que ser, de no residentes, tenía que ser mayor a 6 meses, claro, digamos, el vencimiento. No es... Claro, podés estar menos tiempo, pero tenés que comprar un título más largo y encima venderlo en el mercado. Así es. Sí, creo que... Pero está bueno que me parece... Yo pienso que no hay que... quizás, bueno, en una fase como ahora puede ser más discutible, pero creo que en el largo plazo tenemos que aspirar a ser un poco más abiertos, como vos decís. Queremos que venga capital y que se quede. Sería lo ideal. De última tenemos que trabajar en la parte de que se quede, ¿no? De que se quede. Más que en problemas. Bueno, eso el gobierno lo propone, yo creo, una vez que haya ganado o sea, si gana las elecciones, si se le da ese escenario, yo creo que ahí sí va a tener que hacer un ajuste de media, ¿no? Debería ser así, en materia impositiva, laboral y todo, que le permita justamente mejorar esa proyección de largo plazo, y ahí es donde se vuelve atractivo. A ver, hablando de mercado de capitales plenamente, decir, bueno, en qué compramos, digamos, en un escenario como ese, porque de última... Bueno, tenemos emisiones de bontes, por ejemplo. Tenemos emisiones de bonte que, bueno, son atractivas, las hablamos la semana pasada, un poco resumiendo qué implicaba esa emisión. Bueno, esta semana estuvo el tema del BOPREL 4, pero eso es como una especie totalmente aparte, porque un poco está destinada a la gente que tenía dividendos retenidos, que no podía girar al exterior. Y en materia globales, yo creo que ahí un poco el atractivo termina estando en lo que es el G41, que es mantener esa posición, un poco lo venimos hablando, para gente que tenga muy buena perspectiva de largo plazo para el país, ¿no? O sea, son títulos que son largos, con mucha duration, entonces... Sí, incluso si te la jugás un poco al más corto, dentro de capaz que 6 meses vista, por decir algo, también si el riesgo país comprime producto de, por ejemplo, una buena elección de parte del oficialismo, bueno, también te puede servir, con más riesgo obviamente, claro, pero también puede ser una jugada un poco más agresiva. El riesgo país dejó de bajar. El riesgo país dejó de bajar, sí. Y bueno, creo que viene por este lado también del riesgo electoral y demás, ¿no? Siempre hay turbulencia igual antes de una elección, ¿verdad? O sea, eso es algo que pasa siempre y no es... A ver, pero pensando en términos de largo y mediano plazo, justamente ahora, si uno quisiera medianamente armar una cartera, decir, bueno, ¿qué activos tengo y qué me fijo? Bueno, estos son los catalizadores, digamos, que te van a mover ese escenario. A ver, tema electoral, sí, si yo compré un GD41 y hay una muy buena proyección en materia macroeconómica para el país y de reformas en términos laborales, impositivos y todo, bueno, se supone que ese riesgo país que hoy está en 714 puntos va a comprimir y va a ir a la zona del promedio de emergentes, claro, ¿sí? Que estaba en el orden de los 450 puntos. Si eso pasa, una compresión de casi de una compresión de la mitad de lo que tendríamos hoy, sí, es bastante. Vos tendrías un upside en valor en un título largo que sería muy estrepitoso, ¿no? Entonces, sí. Capaz más de 10%, seguramente. Seguramente. Entonces, a ver, sí, que ese dato de último después lo podríamos tener ahí para justamente para plantearlo, pero a ver, la lógica sería, mientras yo más largo me voy, más duration tengo, más upside de valor voy a tener en el título. Entonces, si apuesto muy largo en un G41,
el atractivo está ahí. Ahora quiero ser un poquito más conservador y bueno, voy a la parte a la parte corta de la curva, ¿no? Compro que hoy en ese escenario el AL30 era el atractivo porque tenía un upside en realidad tenía un diferencial de un 2 o 3% con respecto al GD. Sí. Entonces, a ver, ese título tiene menos duration, pero tiene un upside que es interesante. Claro. Después repasando un poco también la semana Bopreales, el Sí, Serie el 26, 7. Claro, el Serie 7 porque el 26 está rindiendo más o menos 5%. El luce 26 bastante quedó poco. bajo. Sí. Quedó bajo. De hecho, hay un gran flujo que se está yendo de ahí porque ya como que habría cumplido Claro. su... De todas maneras, a ver, en un escenario de si tenés un tipo de cambio volátil donde vos crees que se puede llegar a ir, no en el esquema en el que estamos hoy con banda de flotación, pero en el esquema donde estábamos hablando de que sacaban el cepo y de que el tipo de cambio no sabíamos dónde iba a terminar, era una herramienta que te permitía dolarizarte. Hoy ya es como que esa disyuntiva no la estamos discutiendo tanto, sino en ver en qué parte de la banda va a estar el tipo de cambio. Se sigue usando todavía un poco, pero bueno, la realidad es que por ahí el que se la juega un poquito más, por ahí opta por otra opción. Te llevo un poquito antes porque estamos hablando mucho de deuda, de se emiten bonos, se toma deuda, se rolea y se debate mucho en las redes si realmente el gobierno se está endeudando en cantidades exageradas y si esto va a explotar y demás. Nada, por ahí estaría bueno aclararlo un poco, cómo funciona ese tema. Que Sí. lo hemos mencionado muchas veces, pero nunca está de más. Lo hemos mencionado muchas veces. A ver, en materia de deuda, el gobierno lo que viene haciendo hoy por hoy es haciendo roleos, digamos, que los hace de manera quincenal para todo lo que tiene que ver con materia de pesos. Ahora le sumó este tema de la suscripción de títulos con dólares. Eso de cierta manera le permite acumular reservas. Este nuevo anuncio del Tesoro para poder comprar dólares dentro de la banda permite acumular más reservas inclusive, pero en materia de deuda no luce algo preocupante. De hecho, digamos, se viene haciendo como una muy buena gestión en ese sentido y lo que se viene también haciendo es una mejora del crédito, ¿no? De las condiciones del crédito que se viene teniendo. A ver, uno puede endeudarse de muchas formas, ¿no? Eso ya es más materia económica, no tanto a lo mejor financiera, pero vos podés emitir deuda o podés emitir dinero, digamos, ¿no? O sea, son como un poco lo que está usando el gobierno, es otra herramienta de política monetaria o de política económica que tiene hoy a su alcance, justamente con el objeto de que, bueno, de enderezar la economía, pero no parecería que, o no luce preocupante el hecho de que haya emitido deuda con el Fondo Monetario Internacional, siempre y cuando lo hagas en determinadas condiciones, con una determinada tasa, con una determinada duración, con vencimientos que más o menos estén pautados, donde vos creas que la economía va a poder recuperarse. El año que viene es muy bueno, o sea, y eso, vos sos mucho más especialista en ese escenario, pero en materia energética, el año que viene y los próximos 6 años lucen más que atractivos, digamos, o sea, y se sabe que Argentina va a estar muy bien y va a tener un flujo de dólares muy fuerte, producto justamente de exportaciones que van a venir de Vaca Muerta si sumamos minería, que es algo que se está reactivando cada vez más también, por ahí viene un poquito más atrás que Vaca Muerta, pero también es un potencial enorme. Y yendo a la parte de deuda de lo que es mercado de capitales, también siempre que se toma en general, se toman deudas de montos muy similares a los que se pagan. Entonces quedás en el mismo lugar, o sea... En realidad estás roleando la misma deuda que tenés y lo que estás haciendo es mejorar el perfil de vencimiento de la deuda. Entonces eso, a ver, es como que... Lo aclaro por ahí, para los que por ahí no siguen tanto el mercado, es como que yo tenía un vencimiento a un mes y bueno, cuando pasa ese mes, en vez de pagarte, te doy un bono capaz a un año, y a menos tasa. Siempre, y a menos tasa. Menos tasa de la que estaba pagando. Entonces es ideal, porque no pagaste, sino que intercambiaste por otro bono, pateaste el pago, por así decir, y en términos netos está muy similar. Sí es verdad igual que sí se ha tomado algo de deuda, pero son montos... que parecerían manejables. Claro, sí, por ahí hablamos, no sé, por ejemplo, si decís, pero van a emitir, Bopreal, el gobierno quiere emitir por 3.000 millones de dólares. Sí, puede parecer mucho porque 3.000 millones de dólares es mucha plata para cualquier persona, pero la realidad es que en términos país no es mucha plata. No. Es más bien poco. De hecho, antes de última, a ver, el comparativo contra eso sería ver cuánto se emitía y un poco, a ver, no es el objetivo nuestro discutir en materia económica cuál es la mejor herramienta para hacer política económica
ni mucho menos, pero en ese escenario sí saber de que hay diferentes herramientas que tienen diferentes efectos en materia económica, y lo que hace hoy el gobierno es eso, termina mejorando el perfil de vencimiento de deuda y vence un título, lo renueva por otro con un vencimiento mucho más largo, con una mejor tasa. Entonces, en ese escenario lo que estás haciendo es mejorar condiciones. Después te iba a consultar, esta semana tuvimos, hay un poco de ruido con el tema de la guerra, ¿no? Y Estados Unidos, sí, que de última sintetice si tenemos algún impacto, si nos tenemos que preocupar por algo, si tenemos que agarrar y vender algo rápido o no. ¿Ah? Bueno, siempre es preocupante que haya una guerra, obviamente, ¿no? Pero en términos de mercado, por ahí que hay que ser más fríos, la realidad es que puede agregar algo de incertidumbre el conflicto entre Irán y Israel. En efectos prácticos tuvimos, por ejemplo, una suba del crudo que, de sostenerse en el mediano plazo puede llevar presiones inflacionarias a prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque todos consumimos... ¿Quién no depende del crudo? Claro, tal cual. Por más, incluso nosotros, por más que tengamos el crudo nuestro, digamos, no cuenta porque el precio internacional es igual para todos. Entonces, tuvimos ese driver, por así decir, esa noticia. Obviamente favorece a las acciones de empresas petroleras, por supuesto. Okay. Pero tampoco creo que no deberíamos esperar que ese precio se mantenga. O sea, si estamos pensando en inversión a largo plazo, a 4 o 5 años, no creo que debamos tomar tampoco ese precio de crudo como para creer que se va a mantener a largo plazo, ¿no? Y después yendo más a Estados Unidos en específico, que creo que también, por ejemplo, hubo decisión de política monetaria de la tasa de interés, capaz que eso en términos de mercado es un poco más importante que la guerra. Eso sí te marca, digamos, más un mediano y largo plazo. Claro, eso ahí sí. Podés proyectar bastante con esa información. Exactamente. Y en realidad la tasa no cambió, fue lo que el mercado esperaba. También en esta línea siempre está el comunicado que hace el Comité de Mercado Abierto, que se llama, que es el órgano de la Fed que se encarga de esto, ¿no? Y ellos comunicaban que sí son un poco menos pesimistas que antes, podríamos decir. Ellos hablan en realidad, para parafrasear un poco mejor, ser más precisos, dicen que ellos creen que hay menos incertidumbre de la que había antes, pero sigue siendo una incertidumbre alta. Y creo que cuando hacen estos comentarios sobre todo apuntan al tema tarifas, que es lo que ellos más están siguiendo. Es lo que se viene discutiendo, digamos, en materia. Exactamente. Y sí esperan un poco menos de actividad, un poco más de inflación. Sí han ajustado quizás un poquito más a la baja sus expectativas, pero en general no podríamos decir quizás que no pasó demasiado. No pasó mucho. Y después por el otro lado podemos agregar la tasa de Japón, que siempre es importante Japón porque es uno de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos, y Japón es famoso en el mercado financiero, por así decir, por el carry trade, porque los japoneses toman deuda en yenes, en su moneda, e invierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí, de hecho cada vez que mueven la tasa es todo un escándalo, ¿no? Claro, por eso siempre la miramos. Sí. Y no hubo cambios en ese sentido, con lo cual no deberíamos esperar ningún movimiento extraño que suele generar cuando Japón cambia la tasa. Por ahí te hace algún movimiento en los bonos de corto plazo, ¿no? Pero también no cambió por ahora. Seguramente en los próximos meses sí podemos ver un cambio de dinámica, sobre todo en Estados Unidos. La Fed dice que ellos siguen proyectando 2 bajas para este año, 2 bajas de tasa de interés, con lo cual creo que es probable que para septiembre ya podamos tener alguna baja, si es que se mantiene ese plan, ¿no? Pero la realidad es que está todo bastante... hay mucha incertidumbre, y cuando empezás a ver opiniones, por ejemplo, Bank of America te dice, no, nosotros vemos el mercado caro. Después creo que era Morgan Stanley, dice, nosotros vemos oportunidad, somos un poco más optimistas. Si ves encuestas, los CEOs de las compañías te dicen que son un poco más pesimistas que antes. Entonces, que hay incertidumbre, entonces. Incertidumbre mucha. Y es como veníamos diciendo, de esperar datos puntuales. ¿Y qué impacto puede tener en Argentina? Siempre, si hay problemas en Estados Unidos, se contagian los mercados financieros del mundo. Y eventualmente un ciclo de baja de tasas es favorable para los países, para los activos de riesgo en general, acciones, por ejemplo, pero también para países emergentes. Para países emergentes más que nada. Exactamente. Porque salen a hacer tasas en otro lado. O sea, claro, quieren asumir un riesgo distinto justamente en busca de una tasa. Estados Unidos ya no me reporta como activo seguro una tasa que a mí me sirva, entonces salgo a buscar en otro lado. Exactamente. Entonces, quizás en el mediano plazo podemos ver también mejora emergentes. También lo comentamos al inicio del capítulo, sí. Morgan Stanley recomendando hacer carry trade con monedas Sumado emergentes. a eso, también la economía norteamericana, convengamos que viene de un escenario de debilidad
bastante fuerte, así que eso también es como que suma para... Sí, y quizás podemos definirlo como que todavía están evaluando los daños, por así decir, de las tarifas, que parece que no fue tan grave como se esperaba, pero tampoco está del todo resuelto el tema, ¿no? Así que bueno, creo que esa película sigue, obviamente. Bueno, Juan, creo que con eso resumimos la semana. Así es, nos vemos la semana que viene. Dale, Juan.